10 a la menos 2 veces la unidad fundamental. O sea, centímetro quiere decir 10 a la menos 2 metros. Y luego, producto de potencias igual base. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 me va a quedar 1.05 por 10 a la menos 4 metros. Ahora sí tengo la unidad fundamental. Bien, ese 10 a la menos 4, ¿de qué prefijo está más cercano? De 10 a la menos 3. ¿Sí? Lo que hicimos en el ejercicio anterior, este 10 a la menos 4 está a la izquierda del menos 3 o a la derecha del menos 3. El 10 a la menos 4. A la izquierda. A la izquierda. Para no confundirnos. A la izquierda. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Yo quiero pasar desde aquí hasta acá. O sea, me voy a tener que movilizar hacia la derecha. Una unidad. Entonces, esto lo movilizamos hacia la derecha. Una unidad. ¿Qué le hacemos a este punto? Lo movemos en la dirección contraria. Por lo tanto, esto me va a quedar como 0.105 por 10 a la menos 3 metros. Y ese prefijo 10 a la menos 3, ¿qué nombre tiene? Mili. Mili. Por lo tanto, esto va a ser 0.105 milímetros. Wow. Quiere decir que el espesor de una hoja es mucho más pequeño que 1 milímetro. Es aproximadamente la 10ª parte de 1 milímetro. Entonces, ¿cómo se llama? Si hacemos el siguiente, vamos a obtener algo parecido, ¿no? Sí. ¿Cuánto les va a dar el siguiente? 0.106 milímetros. El de acá no. El de acá le va a salir otra cosa. Vamos a hacerlo acá. Entonces, esto sería 7.55 por 10 a la menos 3. Recuerden que centi es 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, esto le queda 7.55 por 10 a la menos 5 metros. ¿De quién está más cercano ese 10 a la menos 5? Del micro. El menos 5, si graficamos en la recta real, está por acá. Entonces vamos a pasar del menos 5, voy a pasar al menos 6. Fíjense que voy a disminuir 1. Del menos 5 voy a disminuir 1 para llegar al menos 6. Quiere decir entonces que esto, ¿para dónde lo voy a mover? Derecha. Para la derecha. Entonces, esto 75. le va a quedar 75. 75.5 por 10 a la menos 6 metros. Y el prefijo 10 a la menos 6, Micro. ¿cómo se llama? Micro. Micro. Entonces, esta hoja tiene un espesor de 75.5 micrometros. En realidad hay una unidad que se llama micrómetro. De ahí sale. Pero no, si no sabemos cómo se llama, no importa. No le ponga tilde ni nada. Micrómetro. Entonces, fíjese que el prefijo, la respuesta del prefijo, lo que busca es eliminar la potencia de 10. Dejar expresada su respuesta sin la potencia de 10. Eso es lo que busca el uso de los prefijos. Para llegar hasta los prefijos necesito de los exponentes y recordar acá cada una de las representaciones en exponentes y las representaciones con sus respectivos nombres. Eso tengo que memorizar. Por favor, ¿alguna duda? ¿Está claro esto de los prefijos? ¿Cómo obtener los prefijos a partir de las potencias de base 10? ¿Está claro? Bien.
Veamos lo siguiente ahora. ¿Qué es un orden de magnitud? Asimismo, recuerde que lo que se interesa aquí es tratar de disminuir la complejidad de la representación. O sea, que no tenga yo que expresar cosas muy extensas. En algunos libros, el orden de magnitud es la base de 10 y el exponente incluido. En este caso voy a poner como ejemplo este. 1,05 por 10 a la menos 2 centímetros. En algunos libros, como les decía, es todo el exponente con la base. En algunos libros esto es el orden de magnitud. Orden de magnitud 10 a la menos 2. En otros libros, solo el exponente es el orden de magnitud. Nosotros vamos a utilizar de manera indistinta las dos cosas. Ustedes verán en las respuestas que aparece o solo potencias de 10 o solo exponentes, no las dos cosas mezcladas. Las dos situaciones vamos nosotros a utilizar. ¿Para qué me sirve el orden de magnitud? Para tratar de dar una aproximación de un cálculo. Para eso me sirve el orden de magnitud. Pero veamos la siguiente situación. Yo quiero ver si este número que está aquí, sin importar cuál sea el número, le va a afectar o no le va a afectar a la potencia. Esto es lo que quiero ver. Es si este número incide o afecta a ese exponente. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Y vamos a trabajar con lo siguiente. ¿Cómo puedo expresar ese raíz de 10 como potencia? 10 elevado a la 1/2, ¿no? Y 10 a la 1/2 también es lo mismo que 10 elevada a la 0.5, ¿no? Ahora, por favor, en sus calculadoras, saquen a qué es igual raíz de 10. Y memorices ese número, por favor. 3.16. Memorices ese número. Aproximadamente la raíz cuadrada de 10 también es igual a 3.16. Ya va a ver por qué. Imagínense que yo tuviera esto. Raíz de 10 por 10 a la 4. Por poner un exponente cualquiera. En potencias, ¿a qué es igual esto? A 10 elevado a la 0.5. Y esto me va a dar 10 elevado a la 4.5, que aproximadamente es ¿cuánto? Este 4.5 lo redondeo 5 a 10 a la quinta. Entonces, aquí viene el detalle. Si es que yo tengo un número, y este número, si este número es mayor que 3.16, ¿qué le pasa al exponente? ¿Qué le pasó al exponente que teníamos aquí? Se redondea. ¿Aumentó en cuánto? En 1. En una unidad. Si el número que acompaña a la base es mayor que 3.16, este exponente se va a afectar en una unidad. Va a agregársele, se le va a sumar una unidad. 1,05 es mayor que 3.16. No, por lo tanto el orden de magnitud queda intacto. Vamos con el otro resultado que tuvimos allá, que fue 7.55 por 10 a la menos 3. Este número, 7.55, es mayor que raíz de 10 o 3.16. Sí. ¿Qué le va a pasar entonces a todo esto? Aumenta en una unidad. Por lo tanto, el orden de magnitud va a ser 10 a la menos ¿cuánto? Menos 2. A la menos 2 centímetros. Aumenta en 1, menos 3 más 1, menos 2. O también puede ser que pongamos como respuesta el exponente de la base del orden de magnitud
es menos 2. ¿Okay? Bien, en este momento lo que nosotros hicimos fue a partir de una aproximación, porque no hicimos el cálculo real. ¿Por qué no hicimos el cálculo real nuevamente? ¿Dónde cometimos errores? En que las pastas son más gruesas que las hojas y fueron consideradas. 1, 2, tomé mal la medición. Ya mismo vamos a ver por qué tomaron mal las mediciones. Entonces hemos hecho aproximaciones y está bien. Nosotros en la vida diaria, profesionalmente hablando, no hacemos mediciones exactas. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato? Voy a darles mi criterio como profesional que está allá tomando mediciones, que está trabajando en campo. Nosotros normalmente cuando nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que me revises ese acondicionador de aire, a veces calienta, a veces en frío, entonces comenzamos a pensar, ya, puede ser que el gas freón que se le inyecta a presión no haya la necesidad adecuada para que se genere el suficiente enfriamiento. 2, puede ser que le esté fallando la espiral que genera el enfriamiento. Bueno, y una serie de cosas. Entonces, si yo supongo lo primero, voy a utilizar un aparato que me sirva para medir la presión. Entonces, yo lo primero que voy a ver es ahí que el lector me diga, qué sé yo, 30 PSI, libras por pulgadas cuadradas. Eso es lo que me va a dar el lector, que se llama manómetro. Entonces yo no voy a estar, bueno, las reglas de cifras significativas me dicen que si está entre esto y esto, no voy a hacer eso. Me piden que arregle el aparato. Entonces voy a hacer aproximaciones, porque las necesito para resolver rápido el problema. Pero si yo estoy tratando de crear algo, o si estoy tratando de diseñar un aparato, imagínense, yo necesito que ese aparato mantenga el ambiente máximo hasta 20 grados Celsius, porque más allá de 20 grados Celsius tengo aquí enfermos de algo, y con más allá de 20 grados Celsius se mueren. Entonces ahí no puedo aproximar, ahí tiene que ser la medida exacta y tengo que cumplir reglas para mediciones exactas. Son las dos caras de la moneda, son las dos situaciones: cuándo puedo aproximar, cuándo no puedo aproximar. Cuando yo estoy creando, diseñando, elaborando un dispositivo que me permita hacer una medición por algún requerimiento específico, tengo que ser exacto, o lo más exacto posible, porque no hay medición exacta. O, dependiendo de cuál sea la situación, puedo hacer una aproximación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, por favor, aproximando. No me hagan ninguna medición, ¿sí? Entonces, copien el enunciado. Ojo, aproximando. No quiero que hagan ninguna medición. Determine el orden de magnitud. Determine el orden de magnitud del número de personas. Determine el orden de magnitud del número de personas presentes en esta clase. Todo. Sin calcular nada, o sea, sin medir, sin ponerse 1, 2, haciendo una aproximación. Determina el orden de magnitud. Ahí me faltó eso. De paso que ya les dije el número de la clase pasada, cuando les dije cuántos estudiantes deberían haber aquí. De esta misma columna, pero ahora el último, joven, ayúdenos. ¿Cuántos, así, sin contar, cuántas personas aproximadamente entran en una fila? 8 personas. Y tomemos una última muestra. ¿Cuántas personas entran en una fila? 12. 12 personas. Si va hasta el fondo entran 12. Si va desde aquí hasta allá entran 12, como que se ha contado. Desde aquí hasta allá sí entran 12. Pero bueno, vamos a tomar, como les decía, yo no voy a estar contando. No puedo estar contando si me piden hacer un cálculo exacto. Así, yo a priori diría 10 personas. Para tratar de usar también un número cerrado que me ayude mucho en el cálculo. Y voy a utilizar 10 personas. Primero vamos a hacer aproximado, ¿no? 10 personas. ¿Cuántas columnas tendríamos más o menos en este salón? Y así, sin contar, unas 8 columnas. 8 por 10, 80 personas.
lo pasamos a una potencia de 10, esto le va a quedar 8 por 10 a la 1. Por lo tanto, el orden de magnitud es ¿cuánto? 10 a la 1 o 1. 10 a la 2. ¿Por qué 10 a la 2? Aumenta un número. Porque el número es mayor que 3.16. 10 a la 2. Veamos ahora qué tan alejados estamos de la realidad. Insisto, lo que acabamos de hacer ahí rápido fue algo aproximado. Hemos cometido obviamente errores porque 10 para allá, 8 por acá, sin necesidad de contar. Pero veamos ahora con el número exacto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 personas. Esto expresado en potencias de base 10, 5.6 por 10 a la 1. Orden de magnitud, ¿cuánto es? 10 a 2, 10 a 2. ¿Me afecta el resultado de que yo haga una aproximación? No. Si yo hago una aproximación lógica, tampoco me pueden decir hay 500 personas en una columna. ¿Cierto? Si yo hago una aproximación lógica de lo que estamos vivenciando, los resultados no deben ser tan separados. Nosotros normalmente solemos hacer ese tipo de apreciación. Si yo les digo, por ejemplo, lo de los que normalmente han viajado para Salinas, ¿cuántas horas se demoran en ir de aquí a Salinas? 2. Unos dirán 2 horas, otros dirán 2 horas y media, otros dirán 1 hora y media, otros dirán 1 hora. Y dependiendo de qué tanto aceleren el carro, por ahí 45 minutos. Para que haga 45 minutos tiene que ir pareciendo 20. Ya después haremos ese cálculo cuando estemos en cinemática. Ahí vamos a ver todo. Qué bacán. Bueno, entonces, fíjense que a veces yo voy a hacer uso de las aproximaciones. No necesariamente tengo que hacer cálculos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer lo tomamos en un examen. Anote el siguiente ejercicio. Por favor, no vaya a contar y van a ver que si hubo gente en el examen contando. No puede ser. Determine el orden de magnitud del número de dientes. Determine el orden de magnitud del número de dientes en total. Del número de dientes en total que habría en esta clase. Créanme lo que cuando yo estaba tomando el examen, yo veía uno estaba así. Estaba un estudiante, por ahí el centro, que se contaba cuántos dientes tenía. No sé cuántos dientes tendría, hay una aproximación. Tampoco ponga que tengo 100 dientes. Tampoco ponga 10, porque tampoco es que sus dientes son así. Haga una aproximación. Si no lo sabe, no importa. Haga la aproximación. Ya sabemos cuántas personas aproximadamente hay. Es más, ya sabemos el número exacto, entonces por ahí puedes jugar con los números. 56 por 12 dientes. 12 dientes. Yo puse 24. A ver, alguna señorita, alguna niña que tenga el resultado. Eso me dijeron uno de los varones. También lo mismo, 10 a la 3. Alguien que tenga un resultado diferente de ese de 10 a la 3. Si tiene 10 a la 4, ¿cuántos dientes se habrá puesto? Bien, ¿cuántos dientes aproximadamente? 24. 24. 12 arriba y 12 abajo. Sí. Ya, oye. ¿Cuántos dientes aproximadamente tiene? Es el número exacto, 32 dientes. Eso es lo que aproximadamente debemos tener los adultos. Es aproximado. No, yo sé aproximado. Si no lo sabe el número, ¿qué importa? Vamos a ver la diferencia entre las dos cosas. Miren que hay una diferencia de 8 dientes. Quizás afecte, quizás no afecte. En total, yo ya sé que hay 56 personas. Hagamos con las 56. ¿Para qué voy a complicarme con los otros? 24 dientes por 56. a 56, ¿no?
Ayúdenme, por favor, las personas que tienen calculadora. 1344. Y acá 1792. Esto 1.34 por 10 a la 3 y esto 1.79 por 10 a la 3. ¿Qué pasa con este número en ambos casos? No es mayor que 3.16. Por lo tanto, el orden de magnitud en ambos casos 10 a la 3. A pesar 38 dientes. 58 dientes. Ah, ya, para poder cambiar a 4. Teniendo 56, claro, ya hacemos la división, 58 dientes. No falta. Sale 3248. Con 58 tampoco. Ah, sí. Dale, claro, 3200 algo, es más de 3.16. Bien, preguntas por favor, jóvenes. ¿No hay preguntas? En algún momento escriba el orden de magnitud del peso de un elefante. Peor si le preguntamos una ballena azul. ¿Ya? Entonces, uno tiene que más o menos ver un elefante, qué tan grande es en comparación con un carro, con una casa, con un camión, y por ahí va, haciendo aproximadamente, sí, unas 50 toneladas. Entonces estamos hablando de 50.000 kilogramos, estamos hablando de 5.0 por 10 a la 4, 5.0 es más de 3.16, por lo tanto el orden de magnitud 10 a la 5. ¿Okay? Entonces, más o menos en base a lo que ustedes han vivenciado. No sé si vieron de pronto también en otra pregunta cuánto es el orden de magnitud de la masa de un huevo de gallina, porque gallina, pato, avestruz y lo que sea. Un avestruz es de 3 kilogramos. Acá hay que haber pensado. Un huevo de gallina, algo así. Entonces, ¿cuánto aproximadamente es el orden de magnitud? Fíjense las cosas que les estamos poniendo como ejemplo, cosas que ustedes viven, cosas que ustedes a diario están tomando en consideración. Eso les vamos a tomar en la lección. En algún rato considero cuál es el orden de magnitud de tal cosa, algo que usted haya visto, algo que usted haya evidenciado. ¿Sí? ¿Está claro lo que es orden de magnitud? Sí. Bien. Esperen un ratito mientras consigo al señor para que nos ayude con él, porque ahí sí vamos a necesitar imágenes para la siguiente parte. Las aproximaciones. ¿Por qué se ha determinado raíz de 10, ese número 3.16? A ver, el detalle está en qué número es el que me hace que se redondee a este que está aquí. Entonces es un número que sea 0.5 o más. Y 10 elevado a la 0.5 es 3.16. O sea, usamos, si usted se acuerda, desde el inicio raíz de 10. Ese número lo usé porque es el que me da 10 a la 0.5. Y ese 0.5 va a afectar al otro entero. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, ustedes podrían pensar en lo siguiente, y tienen razón. Si yo les pongo 3.245, ¿está más cerca a 1.000 o está más cerca a 10.000? A 1000. Y ustedes van a tener razón. 1000. ¿A qué está más cerca? A 1000, obviamente. Obvio que está más cerca de 1000. Pero, si usted esto lo pasa a potencias de base 10, ¿qué le hace esto a esto? Le suma uno Va a más. dejar que el orden de magnitud Desde la 4. sí. Entonces, pasa que cuando nosotros estamos haciendo mediciones, Oh my God. fíjense que mi referencia no va en una relación de 10 en 10, va en una relación de 10 elevado a algo. Y ese 10 elevado a algo ya es una potencia que me va a acercar mucho más rápido a la parte superior. Ustedes van a ver luego, cuando ingresen a física A, en errores y mediciones, hojas logarítmicas y semilogarítmicas que se construyen a partir de esto. Entonces ahí ustedes van a hacer aproximaciones de mediciones en base a esto precisamente. Entonces cuando nosotros hablamos de órdenes de magnitud, ya estamos haciendo una introducción a la teoría de errores, que lo van a ver en los laboratorios.
laboratorio de física A exclusivamente. Ahí van a trabajar con eso. Créanmelo, les digo por el semestre pasado que yo estuve en cambio en laboratorio de física C. Esto lo damos en el primer semestre. Cuando los estudiantes ya están en laboratorio de física C, han pasado por 1, 2, 3, están en el cuarto semestre. Y esto de aquí ya ni se acuerdan. No boten su cuadernito del preuniversitario porque les va a servir para algunas cosas que las van a necesitar. Ni tampoco boten su cuadernito de laboratorio de física A, que ahí es donde van a profundizar más eso que está ahí. O sea, cuando ya llegan a laboratorios que están mucho más arriba, ya se han olvidado de todo. Y ahí van a tener problemas porque pierden el laboratorio y pierden la materia. Bueno, supongamos que nosotros tenemos una regla como la que tenían ustedes. Como les digo, quería proyectárselos, pero no hay. Si tuvieran alguien, tuviera una aplicación. Aquí comienza el cero.